Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a esta nueva semana, una nueva semana apasionante con el tema acerca de la vida, la historia, el recorrido, la enseñanza, la experiencia, todo en la vida del padre de la fe, este hombre llamado Abraham, su nombre cambiado de Abraham a Abraham. Así es que, bienvenidos a este tiempo, un saludo cordial para todos mis amados hermanos y los amigos que nos acompañan a través de RadioGénesis.tv, los hermanos de Latinos North Carolina TV y también un saludo en las horas de la tarde para todos ustedes amigos de Vivo para Cristo en Suecia, Estocolmo. Dejamos una tarea pendiente, ustedes me han escrito y me dicen no se pase por alto la tarea. Y por supuesto que no la he olvidado. Muchísimas gracias a todos ustedes quienes me enviaron sus respuestas. Interesantísimo. Y más importante aún, qué bueno verles, saber de ustedes que están escudriñando la palabra, investigando y no quedándonos simplemente con lo poco que escuchamos y vamos y profundizamos la palabra. ¿Cuál era el idioma entonces que se hablaba para el tiempo en el que el Padre Eterno, Hashem, hablaba con Noé? Habló con Caín, le preguntó, ¿y dónde está Abel? Y la Biblia nos enseña cómo Caín le contestó, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y sucesivamente vemos cómo la Biblia en sus primeros pasuk, en sus primeros versículos, nos menciona cómo la mujer en este caso Eva, aunque su nombre aún no era Eva, la mujer habló con la serpiente. ¿Qué idiomas se hablaban en aquel entonces? Pues bien, hasta el día de hoy sería prácticamente imposible establecer a ciencia cierta cuál era el verdadero idioma, el verdadero lenguaje. Se habla de las lenguas adámicas, por ejemplo, se habla de algunos dialectos y en el estudio que podemos realizar nos encontramos cómo evidentemente a lo largo de la historia y la arqueología se han encontrado escritos, particularmente escritos en letra paliebrea, una primera forma de la escritura cuneiforme que se utilizó y se han encontrado tablillas, 12 tablillas particularmente en el que se habla de todo el concepto de Génesis y en el que se narra toda esta historia que estamos viendo apasionante de Bereshit. Pero también es importante entender que habían letras arcadias y en todo este proceso los escritores de los antiguos textos, los masoretas, entre ellos muchos otros, ya los masoretas fueron aquellos que se encargaron de establecer con mejor pronunciación y texto de lectura, puntos, comas, acentos, digamos la morfología de la palabra, etcétera. Pero definitivamente nos encontramos con el libro de Génesis en el capítulo 11, en el capítulo 9, cuando estábamos escuchando la historia de la Torre de Babel. Y allí en ese texto nos encontramos después de la historia de Noé, en el capítulo 9, nos encontramos frente a una historia apasionante. ¿Cuál es? La Torre de Babel. Y en esa Torre de Babel dice puntualmente la Escritura que toda la humanidad hasta ese entonces hablaban un mismo idioma. Definitivamente, la respuesta más práctica que hemos escuchado, ustedes me escribieron respuestas muy interesantes, las más importantes respuestas entre el arameo y el hebreo. Definitivamente, podríamos considerar que ha sido el hebreo la palabra o el lenguaje que se hablaba en aquel entonces. Lo que sí tenemos claro es que, repito, todos hablaban un mismo idioma, según lo que nos dice la palabra frente a la ciudad de Babel. Allí se confundieron las lenguas. La pregunta que surge importante allí es, cuando Dios confundió estas lenguas y dio origen a los idiomas, la pregunta es si el idioma primario, es decir, todos aquellos descendientes de Adán, Caín y demás, las generaciones, 10 generaciones hasta Noé, realmente cuál fue el idioma que ellos hablaron. Entonces vamos a dejarlo en conclusión a la respuesta. Yo les pedí un concepto bíblico, que me dieran una respuesta bíblica, Génesis capítulo 2, verso 7, y vemos cómo en el tema que vamos a entrar hoy se habla de Abraham precisamente, y al mencionarse a Abraham, se menciona a Abraham como el hebrit, como el hebreo.
pues obviamente en su hebreo aquí significa del otro lado del río, pasadores de río, pero básicamente podríamos considerar que al mencionarnos a Abraham como el hebreo, estamos hablando de un hebreo como manera o idioma que se hablaba en aquel entonces. Sin embargo, cuando veamos el desarrollo de esta historia y entremos a Abraham profundamente, nos daremos cuenta que él viene a la tierra de Canaán. Y ya en la tierra de Canaán se hablaba otro idioma que era precisamente el idioma del cananeo. También se junta posteriormente este cananeo con el arameo, y empieza todo este proceso de la historia, porque recuerden que las primeras formas de escritura también no eran la letra como la podemos conocer en el día de hoy en los diferentes idiomas. Incluso el idioma hebreo ha sido transformado hasta el hebreo moderno que tenemos hoy, pero el principio, por ejemplo, la letra Aleph representaba una cabeza de toro, la letra Bet representaba una casa, es decir, había una simbología. La letra Gimel, que representaba el camello, y la letra Resh, que representa también una cabeza. Es decir, las formas de escritura eran formas de escritura totalmente simbólicas, sin ningún tipo de puntuación, sin ningún tipo de morfología, de oraciones determinadas. Por lo tanto, los masoretas fueron los primeros, y allí hay que resaltar la labor extraordinaria que desarrolla Esdras, que es quien definitivamente da o establece o determina la forma de la escritura en buena parte que conocemos hoy por párrafos, por oraciones, por las tildes, por las acentuaciones, particularmente por los puntos, los símbolos de puntos y comas y demás. Así es que la respuesta vamos a dejarla en el hebreo, simbolizándolo más en su idioma como Lashon Ivri, la Lashon Kadosh, la lengua santa, básicamente. Lashon Kadosh, la lengua santa. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar atentos a la pregunta y por tomarse un tiempo de investigar, enviarme respuestas, y estamos conectados. Muy bien. Nos vamos para nuestro tema de semana. Vamos a estar hablando entonces de la vida, repito, y de la historia apasionante de Abraham. Y es importante que me acompañe, por favor, al libro de Génesis, y en el libro de Génesis estaremos dando principio en el capítulo 11. Allí en el capítulo 11 cerramos la historia de la Torre de Babel, la ciudad de Babel, Babilonia, confusión de los idiomas, y empieza el verso 10 del capítulo 11 hablándonos de las generaciones de Sem. Muy importante, por favor, muy importante. Estas son las generaciones de Sem, porque recuerden que hasta al tiempo de Babel estamos hablando de las generaciones de ¿quién? De Cam. Dijimos que de las generaciones de Cam vienen tanto Canaán como viene también Egipto. Y dijimos que Cam, la Biblia dice que evidentemente ante la situación de ver la desnudez de su padre, una vez Noé se entera de lo que había hecho Cam, dice la palabra, que maldijo a Canaán. Y observe que no dijo a Cam, dijo a Canaán, es decir, habló proféticamente de una ciudad que vendría tiempo después. Muy bien, en el verso 10 del capítulo 11 empieza la historia de la generación de Sem, los semitas. Y de Sem, dice la palabra, de edad de 100 años engendró a Asfar 2 años después del diluvio. Y empieza a mencionarnos toda esta historia. No me voy a detener en ella porque, aunque es muy importante, yo creo que usted lea en casa en detalle cada uno de los puntos que empieza el verso 10. Pero sí quiero detenerme por un momento vamos a ver a partir del verso 24. Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Por favor, mucha atención. Si usted subraya su Biblia y acostumbra a hacerlo, una Biblia de estudio, por favor subraye el verso 24 del capítulo 11 en Génesis, libro de Berechit. Dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después de que engendró a Tare 119 años y engendró hijos e hijas. Es importante mencionar que cuando la Biblia nos habla de hijos e hijas, no nos dice puntualmente 5 hijos, 3 hijas, 10 hijos, 20 hijas. Hijos e hijas significa un sinnúmero de hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos de Adán y Eva, entonces encontramos que estuvo Abel, Caín y Set.
pareciera ser que tuvieron 3 hijos, pero una pareja que vivió, particularmente Adán, 930 años, pues definitivamente no fueron 3 hijos, porque la misma Biblia nos dice, y tuvieron hijos e hijas, y sucesivamente todas las demás generaciones, hasta Noé en adelante incluso, tuvieron hijos e hijas. Y ese número de hijos e hijas, si hacemos una matemática práctica y sencilla de el tiempo en el cual ellos vivieron, más de 900 años, de 800 años en promedio, hijos e hijas en 800 años, seguramente que no fueron 3 hijos o 4 hijos o 5 hijos. Muy posiblemente cada uno de estos hombres, generaciones anteriores a Noé, a partir de Adán, repito, fueron muchísimos los hijos e hijas que ellos tuvieron. Por supuesto, la Biblia nos relata o nos menciona particularmente algunos nombres de quienes hacían parte de la historia. Es decir, mencionó a Caín por la situación en la que Caín comete ese homicidio, primer homicidio de la Biblia, y mata a su hermano Abel. Ahora, en el verso 10, repito, vienen las generaciones de Sem, y en el verso 24 nos habla de Nacor, ¿verdad? Y nos dice que después de que engendró a Tare, 119 años y engendró hijas e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham. Por favor, preste mucha atención. A Abraham, a Nacor y a Harán. Aquí nos menciona los nombres de 3 hijos de Tare. ¿Quién es Tare? El padre de Abraham. Abraham. Ahora, a partir del verso 12 nos dice, y estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Y Harán engendró a Lot. Miren qué interesante. El padre de Lot es Harán. Pero ¿qué dice el verso 28? Inmediatamente nos dice, y Harán, el padre de Lot, murió antes que su padre Tare. Antes que su padre Tare, en la tierra de nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Dónde muere Harán? Hijo de Tare, hermano de Abraham, padre de Lot. Qué interesante. Muere en Ur de los Caldeos. ¿Por qué es tan importante esta historia? Porque cuando mencionamos a Ur de los Caldeos, pues evidentemente nos habla de que es una tierra de los caldeos. Sería muy importante profundizar quiénes eran los caldeos. Pero para resumir básicamente quiénes eran los caldeos, solamente mencionaremos que eran ante todo una comunidad absolutamente idolátrica. Era una comunidad en la que su vida permanente era la idolatría a dioses, particularmente los dioses del fuego, como lo indica en el estudio, la historia de los dioses. Y usted recordará que en ese desarrollo de idolatría se encuentra precisamente ¿quién? Tare, y por supuesto, ¿quiénes? Sus 3 hijos, entre ellos, por supuesto, Abraham, Nacor y Harán. Por supuesto, Lot venía de esta historia. Es decir, aquí es importante resaltar cómo las generaciones de Tare, entre las que estamos hablando, Abraham, todos ellos venían de una cultura, de una forma de pensar, si me permiten la expresión, de una religión a dioses, a figuras, a todo tipo de representaciones físicas, a todo tipo de creencias respecto de dioses. El dios de prosperidad, el dios de fertilidad, el dios de sanidad, el dios de vida, el dios de salud, todos estos tipos de dioses, y dentro de ello, por supuesto, todo lo que son conceptos de idolatría, entre ellos brujería, hechicería y todo tipo de demás circunstancias. Esto solamente para mencionarlo, ¿por qué? Porque cuando veamos el desarrollo de esta semana en el tema de Abraham, nos daremos cuenta cuán importante es en el capítulo 12 el llamamiento. Si hay algo que quiero que resaltemos esta semana, puntualmente va a ser el tema del llamamiento. ¿En qué momento Dios llama? Porque es importante que establezcamos cómo Abraham recibe un llamamiento de parte de Dios. Es decir, Dios habla a Abraham, y esto lo vamos a resaltar. En cuántas ocasiones Dios le habló a Abraham, en cuántas ocasiones Dios dialoga, mantiene una comunicación abierta con Dios, y cómo es de importante establecer en esos diálogos que ellos llegaron al punto de tener una amistad. Y quiero resaltar esto de manera importante, porque del único en toda la Biblia en el cual Dios dice, este es mi amigo, este me ama,
es evidentemente Abraham. Es decir, sin que vayamos a desmeritar la labor que desarrolló Isaac y posteriormente Jacob y demás patriarcas, sí es importante encontrar que a través de esta semana, en el estudio que tenemos de Abraham, vamos a aprender impresionantemente la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos frente a la vida del creyente. Es decir, hoy simplemente nos limitamos a visitar la congregación y en alguna actividad, cuando viene una persona a la congregación y entrega su vida al Mesías, entonces nosotros pues nos sentimos muy contentos y creemos que esto ya es todo, como dice la palabra en Romanos, si confesares, en el libro de los Hechos, perdón, si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón, entonces serás salvo. Y parece ser que nos quedamos ahí. Y serás salvo. Pero esto es más que serás salvo. Entrar a la vida de la iglesia, el pertenecer al cuerpo, es algo que nos lleva a tener una extraordinaria responsabilidad. Y tal vez la palabra más importante que deba resaltar en este punto es obediencia. Por lo tanto, esa obediencia la vamos a aprender precisamente a través de la vida apasionante de Abraham. Seguimos con el texto en el capítulo 11 y dice entonces la palabra. Abraham, y murió Harán en Tare, murió Harán antes que su padre Tare en Ur de los Caldeos. Verso 29. Atención, porque aquí hay algo que usted debe identificar y diferenciar entre el verso 11 y el verso 2, entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Veamos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Es decir, que la esposa de Harán era una hija de su hermano, es decir, su sobrina. Miren qué interesante. Muy bien, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Observen que aquí la Biblia, en el verso 30, se toma el tiempo para que en este pasuk nos mencione que Sarai, la esposa de Abraham, era una mujer estéril. Y no solamente esto es importante que la Biblia lo mencione, sino que además el concepto de esterilidad, a lo mejor hoy en el siglo XXI se habla de una esterilidad, pero se entiende que hay opciones de adopción o de otro tipo de fecundación in vitro o algunas otras soluciones de carácter médico. Pero para el tiempo de Abraham y de su esposa Sarai, el ser una mujer estéril era algo impresionantemente delicado, algo muy grave, porque si había algo que hacía que la mujer tuviese valor, que la mujer ocupase su labor propiamente como mujer, precisamente era el tener hijos. Y por eso nosotros vemos a lo largo de estas primeras 20 generaciones cómo Dios nos menciona que tenían hijos e hijas, y no nos dice números, pero por supuesto eran muchas las generaciones en cada mujer. Aquí, por lo tanto, el verso 30 se toma, repito, el tiempo para resaltar que Sarai era una mujer estéril, porque ser estéril le representaba de alguna manera ser menos que las demás mujeres que podían tener 12, 20, 30 hijos. Por lo tanto, el concepto de esterilidad que la Biblia nos deja puntualmente escrito acá es un tema muy interesante, porque mucho más adelante veremos entonces cómo ese concepto de esterilidad precisamente Dios lo usa para que a través de esa esterilidad se produzca el milagro de la vida. A través de esa esterilidad se produzca el concepto de la obediencia, el tiempo de depender de Dios, de esperar de Dios, de entender que Dios tiene los tiempos, y aunque la medicina y aunque todo conocimiento humano diga en este verso que Sarai era una mujer estéril, pues para Dios no hay absolutamente nada imposible, porque vemos que aún pasados los años y siendo de bastante edad, pues dice la Biblia, ya Abraham, un hombre de 99 años, Sarai, dice la Biblia puntualmente, había dejado ya la costumbre de las mujeres, es decir, ya era una mujer que no tenía su ciclo menstrual, por lo tanto no tenía su facilidad, mucho menos de fertilidad. Pero en medio de todas esas contrariedades, Dios obra en su naturaleza divina y viene entonces el hijo de la promesa. Verso 31. Y tomó Tare a Abraham su hijo
y a Lot. Por favor, observe que aquí Harán, el hijo ya murió, que es el papá de Lot, y observe que en este verso 31, Nacor permanece en Ur de los Caldeos. Ur, uno de los hijos de Tare, era evidentemente absolutamente entregado a la idolatría. Permítame utilizar una expresión más común, a la religiosidad, a la religión. Y aquí vemos en el verso 31 cómo la palabra nos dice que Tare tomó a Abraham, su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Observen que aquí hay algo muy importante. ¿En qué momento Tare toma la decisión de salir de este concepto caldeo de la idolatría y decide tomar tanto a su hijo Abraham como a su esposa y a su sobrino, a su nieto mejor, y salir hacia Canaán? Fueron hacia Canaán, salieron de Ur de los Caldeos, vinieron hasta un punto, vamos a decir, en la mitad del camino, llegaron a una ciudad llamada Harán, y allí en Harán se quedaron. Allí permanecieron. Fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Harán. Creo que vamos a tener que ir dejando la historia en este punto, para introducirnos mañana en el capítulo 12, en el punto hacia donde nos vamos a enfocar toda esta semana. ¿Por qué es importante que mencionemos esta historia, mis amados? Porque evidentemente hay una pregunta. ¿Qué hizo que Tare tomara la decisión de salir de Ur de los Caldeos y encaminarse hacia Canaán? Pero ¿qué sucedió en la mitad del camino? ¿Qué sucedió en Harán propiamente? En Harán permanecieron por varios años, nunca continuaron el viaje, posiblemente, estamos hablando más de 1000 kilómetros en distancia en una zona totalmente desértica. Muy posiblemente allí envejeció, muy posiblemente se fatigó, muy posiblemente no tenía fuerzas para continuar, muy posiblemente, y la historia nos narra que muy seguramente Tare, estando allí en Harán, tenía aún todavía noticias muy frescas y cercanas de su lugar de origen, de Ur de los Caldeos. Por lo tanto, él todavía tenía en su corazón la experiencia de los dioses, de la idolatría y de todo lo que vivía en aquel lugar. Es decir, la remembranza, el recuerdo de lo que había dejado en Ur. Pareciera ser que esto no le permitió continuar avanzando hacia el destino. Es decir, aquí estamos viendo en la historia interesante de Tare cómo llegó hasta la mitad del camino. Y importante, ¿por qué mencionarlo? Porque precisamente el nombre de Tare significa eso, inconcluso. Es decir, que algo que se inicia nunca se termina. Inició un viaje con destino a Canaán, pero sin embargo, a la mitad del camino en Harán tomó una decisión y allí permaneció, y justamente allí en Harán murió. Muy importante. Ahora, es interesante mencionar también, mis amados, que la palabra Harán como tal tiene un significado muy interesante, y es que representa cosas y hechos muy típicos del Islam. El Harán tiene que ver puntualmente con toda la comunidad árabe, y es muy interesante esto que estamos mencionando porque lo vamos a ver en el transcurso del tema a través de la vida de Abraham, y habla acerca de la prohibición, es decir, de un sitio prohibido, de tal manera que ¿por qué nunca continuó el viaje de Tare hacia Canaán? Vamos a dejarlo aquí en este punto y mañana desarrollaremos el concepto ya del principio del capítulo 12, cuando nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué le dijo a Abraham? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Recuerda, por favor, que ya Abraham había salido de Ur de los Caldeos y ahora se encuentra habitando en Harán. Allí en Harán Dios habla puntualmente a Abraham, atención, llamar, el llamamiento, y a partir de esta porción, de este llamamiento en el cual Dios le habla directamente a Abraham, le hace una invitación y casi podríamos decirlo una orden, y le dice:
vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Y aquí comienza nuestra historia apasionante en la vida de Abraham, de la cual mucho, pero absolutamente mucho tenemos que aprender, porque si hay algo que Dios permitió que sucediera en toda la vida de Abraham, es lo que precisamente sucede con cada uno de nosotros cuando el Señor nos ha dicho, salgamos de nuestra tradición, salgamos de nuestra cultura, salgamos de nuestro pensamiento humanamente hablando, salgamos de nuestro intelecto y nuestra capacidad humana, salgamos de nuestras propias fuerzas y partamos hacia un lugar donde el Señor nos indicará y donde Él dice, y en ese lugar nos da promesa, y en ese lugar yo los bendeciré. Alguien está recibiendo esta palabra hoy, ¿verdad? Y el Señor te está diciendo, es tiempo de salir, es tiempo de dejar todo aquello que te ha tenido atado a la misma pobreza, a la misma miseria, a la misma incapacidad, a la misma vida rutinaria. Y el Señor te dice, es tiempo de dejar todo esto, porque algo muy grande y valioso, importante, tengo para tu vida. Mis amados, su hermano el pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este principio de semana con este tema, repito, apasionante. Lech lecha, vete de tu tierra. Al día de mañana les espero. Shalom, bendiciones. Gracias por sus mensajes, gracias por su saludo y gracias por compartir el video. Bendiciones.